la memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo. Un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires. En AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Bienvenidos a una nueva edición de Ecos de Buenos Aires, el ciclo donde cada voz nos acerca a un capítulo esencial de la radio argentina. Hoy, en este noveno encuentro, nos acompaña una figura que ha hecho escuela desde las bandejas y los estudios. Bobby Flores, arquitecto de sonidos, coleccionista de momentos musicales y testigo directo de las grandes transformaciones del aire. Con él vamos a recorrer historias, sonidos y emociones que dejaron huella en generaciones enteras. También vamos a sumergirnos en una etapa histórica de la radio que marcó un antes y un después entre radioteatros, publicaciones especializadas y una audiencia cada vez más fervorosa. Como siempre, tus mensajes hacen eco en este programa. No te vayas, que este Eco 9 ya comienza. Súmate con tu mensaje. WhatsApp 11 38 30 82 33. Queremos saber tu historia. Y cuántas repercusiones que tuvo la charla de Ecos con María Esther Sánchez. Ana, desde la ciudad de Buenos Aires. Saludos, Gerardo, qué placer escuchar a María Esther Sánchez. Para mí la radio significa eso, voces que te acompañan desde siempre y se vuelven parte de tu historia. Me emocionó cuando habló de la radio de antes, que era pura imaginación. Tenía toda la razón. Buenas tardes, Gerardo. La nota con María Esther fue un viaje al pasado. Mi mamá la imitaba cuando hacía el comercial de la yerba y hoy al escucharla recordé esos momentos. La radio para mí es un vínculo emocional con mi familia y con mi niñez. Qué lindo recuerdo que trajo Ricardo desde Lomas de Zamora. Dice Marta de Rosario: hola Gerardo, te escucho al mediodía y a la tarde. Quería decirte que la entrevista de hoy, por el programa anterior, me llegó al corazón. La radio es mi compañera mientras cocino. Me sentí muy identificada cuando María Esther dijo que es nostálgica de aquella radio que ella vivió. Qué lindo homenaje a esas voces históricas. Jorge desde San Justo: hola a todos los de Ecos. Para mí la radio es la magia de la voz. Me gusta mucho el segmento de ¿Sabías qué? Porque siempre aprendo algo y la nota con María Esther Sánchez demostró lo que significa una locutora de verdad, dulzura en la voz y en el decir. Carlos de Bahía Blanca, acá desde el interior, un gran abrazo para todos. La radio para mí es la ventana al mundo. Cuando María Esther contó que no hay parecido entre la radio de antes y la de ahora, me hizo reflexionar sobre cómo evolucionó el medio, pero la pasión sigue siendo la misma. Me encanta el programa y tu conducción, Gerardo. Genio, dice Carlos. Un abrazo grande y gracias a todos por los mensajes en el 11 38 30 82 33. Mantén la sintonía en AM 1350. Acá resuenan testimonios que llevan 100 años al aire. Si hay una palabra que define a Bobby Flores es referente. Musicalizador de culto, DJ pionero, conductor, productor y curador de sonidos que muchas veces no conocíamos. Hasta que él los ponía al aire. En esta primera parte de la charla con Darío Fregoli, a Darío lo encontrás todas las tardes al frente de Buenas Tardes Buenos Aires desde las 15, ya lo sabés. Él mantuvo esta charla donde recorremos su vínculo con la mítica rock and pop. El nacimiento de Radio Bangkok y ese momento en el que un grupo de locos decidió romper el molde y cambiar para siempre la manera de hacer radio. Bobby no solo fue testigo, fue protagonista. Vamos a escucharlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad que un placer hablar contigo. La verdad que por ahí te ha pasado con muchos coetáneos como yo que han disfrutado de tus selecciones musicales en distintos programas de rock and pop y de otras radios también. Pero la verdad que agradecerte por haberme hecho degustar grandes notas musicales. Bueno, yo soy el agradecido en este caso. Bueno, no, en serio te digo, esto la verdad que sí, las flores son lindas, pero la verdad que está bueno decirlo y agradecer. Bobby, quería repasar un poquito cómo surge todo, cómo fue la creación, más allá que ya lo has contado muchas veces, cómo fue ese inicio ahí con Radio Bangkok, que fue como para todos nosotros como un emblema y nos abrió la cabeza y nos partió la cabeza en muchas cosas. Bueno, Radio Bangkok nace 2 años después que había nacido Rock and Pop, sí. Rock and Pop nace en el 84, 85 oficialmente, y fue la primera radio que pasó música todo el tiempo, 24 horas de rock. Ese era el leitmotiv de la radio, 24 horas de rock. Hoy suena a nada, pero en ese momento era una revolución, ¿no? Era una revolución total, es verdad eso. Aparte nos comentábamos, hay una radio que pasa música, la música que escuchamos. La verdad es que eso fue realmente lo que rompió la estructura de todo. Después aparecieron los programas un par de años después y siguió, ¿viste? Pero la verdadera revolución, si querés, de la radio fue esa. Mirá vos, la parte musical. 24 horas de música. Sí, 24 horas de música, de la música que, claro, la que nos gustaba. Y que no había en la radio. No había, es verdad eso, no había. Sí, eso fue. Entonces ya todo lo que se hiciera ahí adentro, me parece que de alguna manera iba a tener se iba a amplificar. A ver, porque muchas veces lo que nos pasaba a nosotros después de Bangkok era emular ese estilo de programa en donde pasaban un montón de cosas. A vos, a Douglas y a Lalo, y a todos los que estaban ahí, que era Quique Prosen, el Chino Chinén, ¿les pasaba lo mismo? Es decir, ¿estaban como pensando qué generar o era toda una locura que se subían y pasaba? No, ante todo no era una locura. Mira, yo te voy a decir algo. Una locura divertida. En este país, si vas a innovar, en este país y en todos lados me parece, pero en este país más, si vas a innovar, lo primero que tenés que tener claro es que te van a tratar de loco, ¿sí? Digamos, a los locos de la azotea, a la gente no se les ocurrió decirle los visionarios de la comunicación, los héroes de la radiofonía, no, le dijeron los locos de la azotea, ¿sí? Y seguramente en la esquina había uno señalándolos, diciéndole, ¿por qué no se buscan un trabajo honesto? ¿Sí? Y no era Papo. Este país es así. Y Papo también, ¿viste? O sea, Papo es Papo. Papo es Papo. Yo soy DJ, ¿viste? Ya le pregunté a Papo, yo también me tengo que buscar un trabajo honesto, y me dijo, no, vos ya tenés un trabajo honesto. Qué bien que estuvo, claro, pero él se paraba, todos es como medio de las empanadas de Darín, todos entendimos a qué se refería Papo en ese momento. Sí, aparte se lo dijo a uno, a mí no me lo dijo, o sea, a mí nunca me dijo eso, y a otro no se lo diría, a ese sí, porque viste, hace cualquiera le decía. Pero por supuesto, pero claro. Es por eso, o sea, te agarrás con nada. Entonces, era una pelea que sabíamos que íbamos a tener. Claro, ¿sí? Total. Porque pasa eso, por lo que te estoy diciendo, porque ante todo acá te tratan de loco o de vago. Pero fuiste el primero también, junto a Lalo, Douglas y toda esa tribu hermosa, en la cual la gente se empezó a fijar, los pibes empezaron a mirar y empezaron a repetir, eso también lo llevó a la tele y todo, bueno, y como que empezaron como a disfrutar de una fama que no sé si ustedes tenían previsto tener. Yo no, la verdad que llegué a la radio como musicalizador y con eso me quedé unos años. Todo lo demás vino por añadidura, o sea, no es algo que no estaba en mi menú. Me encontré metido en eso y lo piloteé como pude. Bueno, muy bien, lo piloteaste. Pero lo que aún me lleva a la radio todas las noches es poner música. Y se nota, Bobby, siendo un seguidor, la verdad, de tus gustos musicales y que se ha subyugado, ¿no? Con alguna presentación tuya que de repente, que eso como que... Y te hablo desde pavadas como haber presentado, me acuerdo, el primer disco de Los Rodríguez, estar escuchando Guardias a mí y que de repente decir, che, quiero ir a ver estos tipos, y me acuerdo de haber ido a ver recital en obras de Los Rodríguez, hasta, no sé, que hoy pongas algún solista
de soul que vos decís, ¿y de dónde lo sacó? ¿Entendés? Esas cosas, esas cartas que sacás de repente, más allá que tenés un background muy grande y muy largo, es como, la verdad que las cartas de un mago son, porque siempre tenés una que sacás y de repente decís, ¿y mirá dónde lo encontró? Mira, ¿sabés qué pasa? Básicamente es esto, que cuando sale un disco, de cualquiera, vos escuchás en la radio, se difunden 1 o 2 canciones, 3, 4 capaz, con un Michael Jackson. Pero después quedan 6 o 7 temas que son igual de buenos. Sí. El tipo los hizo en el mismo momento, capaz que en la misma sesión los grabó. Totalmente. Entonces también tenemos una lectura muy sesgada de todo en los medios, porque tampoco hay tiempo para desarrollar. No te puedo presentar todo el disco. Ahora salió el disco nuevo de José James. Yo no te lo puedo presentar todo, porque, viste, nos comemos el programa. Total. Entonces tirás una y pica a la gente, porque está bueno. Porque vos, claro, es tu olfato ahí también. Y sí, eso sí, también, porque me dedico a esto desde los 17, ¿viste? Ya voy a cumplir 50 años. Siempre dijiste, y esto también, habiendo laburado con vos, en las mismas radios, no con vos, pero habiendo laburado con Nillo. Claro. Escúchame, ¿Nillo tiene mejor gusto musical que vos, como siempre decís, o no? Sí, mi hermano era mejor que... Sí, porque era mi hermano. Porque yo había agarrado todo... De los 10 discos que me llegaban a mí, me quedaban 4 en casa. Y a él le quedaban esos 4 directamente. Totalmente. Como me pasó a mí. Exactamente, ya tenía la pesca hecha. Tenía otra velocidad también. Ya estaba más... Y me había visto laburar a mí... y mis amigos y todo eso. Entonces no es que se le hizo más fácil, pero se le agudizó más el paladar, si querés, para encontrar un hit o encontrar una canción para la radio. Pero también él tenía una curiosidad que yo no tenía por una cuestión generacional. Él tiene 8 años menos que yo, así que... Estés donde estés, sentí el eco de nuestras voces. En un instante volvemos con otro protagonista De la historia de la radio. Ecos. Ecos. De Buenos Aires. 100 años de radio. 100 años de voces. Anécdotas y comienzos que marcaron nuestro aire. ¿Sabías que la actual Radio Buenos Aires, AM 1350, durante su etapa como Radio del Pueblo, fue una de las primeras emisoras en transmitir programas dedicados a la comunidad boliviana en los años 70? Un dato que conecta pasado y presente en los 100 años de Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires. 100 años en el aire. Y seguimos haciendo historia. ¿Tenés un recuerdo de Radio Buenos Aires? Envíalo por WhatsApp Al 11 38 30 82 33 y lo compartimos en vivo. La década del 30 sigue desplegando sus secretos. Y en este capítulo de nuestra serie histórica llegamos a un momento en el que el radioteatro empieza a ocupar el centro de la escena, capturando la imaginación de oyentes de todo el país. A la vez, nuevas publicaciones especializadas en radio comienzan a multiplicarse, alimentando el fervor por un medio que ya se había vuelto imprescindible. Es 1933-1934, y la radio argentina vibra con cada palabra. Escuchamos el capítulo número 9. En 1933, el teatro cobra vida en el éter. Desde los estudios de Radio Nacional, nace Una hora en la Pampa, un melodrama que despliega escenas de horizonte y silbidos de viento, haciendo a las familias detener su rutina para entregarse al relato. Al mismo tiempo, Andrés González Pulido estrena Chispazos de Tradición, cuyos diálogos paralizan las llamadas telefónicas y obligan a grandes tiendas como Harrods a instalar altoparlantes para no perder audiencia. Pero detrás del encanto, la reglamentación aprieta.
el decreto 21.044 y al año siguiente, el folleto de instrucciones sobre radiotelefonía limitan los avisos comerciales a 100 palabras y restringen la publicidad cantada. Los noticieros deben certificar fuentes y la propaganda política queda en manos del gobierno. Irónicamente, esos mismos documentos desaconsejan al radioteatro por considerarlo relleno sin valor artístico y regulan hasta la música grabada. Aún así, el público exige ficción. En 1934 debutan Pepe Arias, que conquista con su humor chispeante, y Nini Marjal, entonces Ivonne Darcy, esa maestra del personificado barrio porteño. Y el profesionalismo crece. Los hermanos Campagnale lanzan la edición Oral Deportiva, semilla de la futura La Oral Deportiva, que convierte cada relato futbolero en un rito semanal. Para orientarse en este boom, en mayo de 1933, aparece la revista Sintonía. Allí se desglosan las grillas de programación, se analizan géneros. En octubre de ese año, casi el 50% de lo emitido es música bailable frente al 30% de clásica, y se comparten trucos para mejorar la recepción. Sintonía se transforma en guía imprescindible para locutores, operadores y oyentes curiosos. En el ámbito local, nuestra emisora mantuvo su nombre de LS6, Radio del Pueblo, y vivió esos días en la calle Estados Unidos, antes de instalarse definitivamente en Córdoba, 1556, un edificio que aún conserva su espíritu original. Así, entre radioteatro y páginas especializadas, el eco de la innovación y la pasión define la radio de 1933 al 34. Ese mismo eco late hoy en el ADN de Radio Buenos Aires, AM 1350, donde cada historia y cada análisis nos recuerdan que la voz y el conocimiento son el motor de nuestra señal. En el próximo capítulo viajaremos a 1935 y 1936 para conocer el mundo y Gardel, las hazañas técnicas que llevaron al zorzal criollo desde Nueva York hasta el corazón de Buenos Aires. No te lo pierdas. Sumate a los ecos vivos de Buenos Aires. AM 1350 y hacer viajar a tu memoria. Si en la primera parte conocimos al Bobby pionero, ahora lo escuchamos como maestro. En esta segunda mitad, Bobby nos habla de los sonidos que hoy lo conmueven, de la magia de difundir lo que nadie más pasa, de esas grabaciones perdidas que rescata del olvido para devolverles vida al aire. Y también vuelve por un instante a ese edificio de Avenida Entre Ríos 1931, donde durante años fue parte de nuestra radio. Bobby Flores, desde el corazón de la radio. Bobby, ¿qué te ha subyugado de la música últimamente que has dicho, che, esto me partió la cabeza, esto me encantó, esto, la verdad que hace rato, porque me imagino que a vos ya, no sé, pero lo último que te escuché fue que te había gustado mucho lo de The Cure. Sí. Pero no sé ahora. Sí, también hay muchas cosas ahora, hay muchas cosas que son aleatorias de los discos. O sea, antes tenés el disco, hoy tenés nada. Digitalizado, tenés shows, tenés conciertos, tenés demos, tenés remixes, ¿no? A mí algo que me gustó mucho de lo último que escuché fue una serie de shows de Trent Reznor de Nine Inch Nails, ¿no? Sí, sí, sí. Con Peter Murphy, el cantante que era de Bauhaus, claro, que se fueron por radio a tocar en vivo en las radios temas de ellos, temas de Bauhaus, temas de Nine Inch Nails, temas de Iggy Pop, y eso lo iban juntando y no es que lo editaron, lo pusieron unas noches en la radio que tenían ellos, en el programa que tenían ellos, y yo justo los agarré. Mirá vos. Así que los tengo.
Y son unos showcitos de ellos dos, con teclado y guitarra en un estudio de radio que suenan bárbaros. Sí. Y nunca se van a poder editar esos. Claro. Nunca se van a poder editar porque es una cuestión de derechos. Entonces también eso te sirve. Yo lo pongo mucho en la radio eso. Porque también es un sonido muy radial, ¿no? Que esas herramientas no las tenías hace años. Por supuesto que hace no. años tenías el vinilo y nada más. Y nada más. Entonces hoy yo estoy tratando, más allá de poner discos, de difundir esas cosas, ¿no? De difundir conciertos de radio o directamente conciertos que son tomados de la consola y nunca se editan, pero quedan dando vueltas en la nube. ¿Cuántas cosas aparecen, no? Todo eso. Sí. Y también tengo una computadora bastante equipada que me igualan el sonido, ¿no? Entre una grabación y otra, una serie de cosas, que hay muchas herramientas para difundir música hoy que antes no estaban. No, por supuesto que no, sí, se ha potenciado todo eso tanto. Bobby, estamos en un edificio que es histórico para vos, que estuvo la Rock and Pop acá, y quería preguntarte acá, Entre Ríos 1931. Sí. ¿Qué recuerdos tenés? Porque acá han pasado y están los fantasmas de un montón, ¿no? Pero, ¿qué recuerdo tenés de este edificio, acá, Entre Ríos 1931? Bueno, ahí fuimos, nosotros nacimos en Belgrano, sí, y Balcarce, y después nos fuimos ahí, ahí hemos pasado muchas cosas. También me acuerdo de experimentos que hacíamos con los nuevos equipos que teníamos ahí en la radio, como de extender intros de canciones para poder hablar arriba. Todo eso lo empezamos a hacer en ese estudio que estaba en su momento estaba bastante actualizado, ¿no? Están impecables, todavía están acá conservando todo como en aquellos tiempos. Y aparte es divina la zona, a mí me encanta esa zona. ¿Te gusta esta zona? Mira. Sí, a mí me encanta. Acá, cerca de la quema. Esa zona del sur me encanta. Así que también me acuerdo que íbamos a comer por ahí también a muchos bodegones que había en la época, que se comía bárbaro. Estaba el patio de Aldo ahí al lado, ahí en la misma vereda, digamos. Me parece que se mudó ahora, venía mucho Olmedo, iba a comer ahí. No sé por qué, porque era amigo el tipo. Ah, por eso, porque venís hasta acá. Así que cuando estaba también nos íbamos a sentar con él. Sí, es divino, ese edificio es divino. Divino, gigante aparte. Bueno, para terminar, Bobby, así no te saco más tiempo, la verdad me quedaría horas hablando con vos de un montón de cosas, pero vamos a terminar con la frase emblemática de ¿qué es la radio para vos? Yo trabajo en una radio, llegué a una radio a los 17, ¿sí? Al edificio de Maipú 555. En 1977. Salía de la secundaria. Así que no sé cómo es una vida sin la radio. Como que le preguntes a un esquimal cómo es la vida con nieve. No sé cómo es otra. Claro. Yo lo tengo muy muy incorporado, es como mi barrio, como mi escuela, como las cosas que me han formado, ¿no? Me formé mucho ahí adentro. Imagínate con todos estos años, ¿no? Que amigos, maestros, novias, todo salía de la radio. Estábamos todo el día también en la radio. Cuando empezó la radio nosotros nos pasábamos 11 o 12 horas a veces trabajando, ¿no? Claro. Y qué gusto, ¿no? Aparte. Y me gusta, sí, adoro, pero es como ir a la casa de mi vieja, es como, o sea, todo me es en una radio. Yo trabajé también en televisión y en otros ámbitos, y no sé, ahí me tengo que acomodar, pero si yo voy a un estudio de radio y lo miro, y yo en un minuto te digo quién está laburando feliz, quién no entiende nada de lo que está pasando, a quién le importa, todo eso lo tengo, ¿viste? Si el operador está cómodo, si no, si la está pasando bien, si está esperando el turno para irse a la casa. Es eso, la radio para mí es eso. Un estudio de radio lo tengo, sé todo, me doy cuenta de todo. En otro lado no. Excelente, Bobby, la verdad que un placer charlar con vos, y la verdad que seguí pasando música, que es un deleite escucharte. Ojalá, muchas gracias, te agradezco mucho, un beso a todos ahí. Un beso grande, Bobby, admiración. Abrazo. No bajes el volumen. Ya regresamos con más recuerdos y secretos de radio En Ecos de Buenos Aires. AM 1350. Hay charlas que no se olvidan. La de hoy con Bobby Flores fue una de ellas. Por su generosidad, por su memoria y por esa capacidad única de traducir el alma de una canción en palabras. Su amor por la radio se nota en cada frase, en cada pausa, en cada referencia. Y si de amor por la radio hablamos,
prepárate para el próximo encuentro, porque se viene Eduardo de la Puente. Voz, presencia, ironía, talento y esa mirada filosa que supo marcar una era en la tele, pero que nació, como tantas cosas buenas, al calor de un estudio de radio. En el próximo Eco, el aire será suyo. Escuchamos un adelanto de lo que se viene. Sí, veo que a veces meten radioteatros y algún que otro gag guionado, y me parece fantástico porque eso es algo que no inventamos nosotros, pero sí es algo que tomamos nosotros, que había caído en desuso, que le pegamos una refrescada, le hicimos un upgrade, después se dejó de hacer otra vez y muchos años más tarde, bueno, algunos lo retomaron hoy en día y cada vez que escucho ese tipo de cosas, nada, me da como un orgullito medio raro, pero una sensación linda. Hasta acá llegamos con este nuevo capítulo de Ecos de Buenos Aires. Te esperamos todos los días a las 12:30 y a las 18:30 por Radio Buenos Aires, AM 1350. Porque la historia sigue sonando y vos sos parte de ese eco.